enseñaste la clase pasada? Ahí está el video, mira. Lo subí al toque pensando en vos, para que Sí, no sí, te pierdas lo nada. vi. Vi que estaba el video, pero no lo vi al video. Justo lo estaba poniendo para Estaba verlo ahora. festejando tu cumpleaños. Estaba de festejo. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la pasaste, Patio? Bien, ¿Todo bien? bien, bien. No me salió a Bueno. cenar, pero el sábado hicimos boda. Estaba viendo a la familia. Bien, bien. Bueno, eso es lo más importante. Buenísimo. ¿Qué vimos la clase pasada? Vimos algunos comandos más de edición. Tienen que voy a abrir acá el, este, el apunte. Y ahora les comparto pantalla. A ver. De los comandos de edición que vimos la clase pasada fueron. A ver. El desfase ya lo hemos visto. Alargar. Recortar. Y. ¿Qué más vimos? Desplazar no lo vimos, ¿no? Mover no lo vimos. Y girar tampoco. Vimos escala. Y. ¿Perdón? Extender. Cortar y extender. Exactamente. Eso vimos. Bueno. Vamos a seguir hoy con algunos más. Se sumó alguien más, pues no los estoy viendo. Lo que tengo es el análisis que le pidió, no sé si a Correa le pidió algo más, ahora le voy a preguntar, la de hoy estaba analizando los datos introductivos del perfil. Bueno, Le pidió más información. yo sé que Fabián ya eligió un objeto y lo está dibujando. Patricia, ¿elegiste algo? Giovanna, ¿elegiste algún objeto para empezar a dibujar? Yo te había mostrado la calculadora. La calculadora, cierto. O sea, vos ya tenés. Y ese es el Pero ¿para que. cuándo va a ser eso? ¿Cómo? ¿Para cuándo va a ser el dibujo ese? Cuando terminemos de ver los comandos de edición. Ah, ok. Pero necesito verlo antes para que no se metan en algún problema y no hagan algo que sea demasiado complicado o que, que- que sea una complicación más que una práctica. Y Giovanna, ¿vos estuviste viendo algún objeto? Sí, profe. ¿Qué estuviste Estaba viendo? viendo por ahí el teclado, pero después lo pensé, lo estoy pensando y me parece un poco complicado, así que cambié de idea, voy a ver qué. Bueno, igual tenelo ahí, un teclado de computadora normal, digamos, Sí, está bien, una porque rectangular. vamos a seguir viendo comandos de edición y lo que tiene el teclado es que hay algunos comandos que todavía no vimos, pero que vamos a ver, que son muy útiles para hacer un teclado, porque el teclado básicamente es la repetición de las Claro, teclas y tenés diferentes tamaños de teclas, pero tampoco son muchos. Así que claro. tenelo ahí en cartera y anda viendo otra cosa, pero no es un mal ejemplo. Ah, bueno, profe, ¿Mm? genial, Eh, mejor. bueno, Marianela, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Estuviste viendo Estuve un poco... algún objeto para dibujar? no, la verdad que Todavía no. no. Bueno, te voy a pedir por favor que empieces a ver algún objeto que tengas en casa para, para dibujar. Y sobre todo, no para que lo empieces a hacer, para que me lo muestres, básicamente. Para verlo y ver si está bien o si es un buen ejemplo para dibujar. Es importante que lo vea primero. ¿Dale? Ok, Dale, buscate algo y la próxima lo vemos. dale. Ok.
Bueno, a los que entraron recién, ¿alguna explicación, algún comando, alguna duda? ¿No? Bueno, vamos entonces a seguir con algún comando de edición. Les voy a compartir pantalla. Nos vamos al apunte. Bien. Nosotros teníamos, a ver si puedo quitar estos carteles que molestan. ¿Ven mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, nosotros vimos, obviamente, el comando borrar, copiar, ¿sí? Simetría, el de fase, offset o hacer líneas paralelas, o sea, objetos paralelos. La clase pasada, alargar, recortar. Y nos quedan los de matriz polar, matriz común, repetición por ruta. Estos tres comandos son de la misma familia, los voy a dejar para el final, ¿sí? Son comandos que son muy útiles, pero que no son muy utilizados, pero son muy útiles. Por ejemplo, en el tema del teclado, este comando viene muy bien. Vamos a ver desplazar, no sé si lo habíamos visto antes, pero lo vamos a repasar hoy, ¿sí? Porque es un comando muy, muy importante. Y girar, ¿sí? Escala lo vimos la otra vez. Y estirar, que también podríamos verlo. Unir y chaflar. Y empalme. Bien. Ok. Entonces, bien, el comando mover sirve para eso, ¿no? Para mover objetos. En el apunte van a ver que hay un círculo dentro de un rectángulo, a la izquierda del rectángulo, y después de aplicar el comando va a quedar a la derecha. Parece una pavada, pero este comando en particular es obviamente súper útil para mover las cosas. Cualquier objeto que nos interese mover. Como todos los comandos que estamos viendo, está dentro de la familia modify o modificar, y es el que tiene las cruces hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Este igual ya lo habíamos visto, pero lo quiero repetir. Clicamos, leemos en la línea de comandos y lo que dice es seleccionar, ¿sí? Acuérdense que cuando nos pregunta seleccionar es que tenemos que elegir lo que queremos mover, ¿sí? Y la elección o la selección, en realidad, acuérdense, ventana azul, ventana verde o picando en los objetos, ¿sí? Una vez que termino de seleccionar lo que quiero mover, y ya está, como le digo que ya está, es con un enter, acuérdense, es siempre un enter. Cambia lo que me pregunta en la línea de comandos y lo que pregunta o quiere que defina es un punto base. El punto base es desde dónde lo voy a mover. En este caso voy a elegir el borde inferior de la hoja, pico, vuelvo a leer abajo y me dice que especifique el segundo punto hacia donde voy a mover. En este caso, yo puedo utilizar una distancia, o sea, ponerle una medida exacta, o alguna referencia a un objeto. Podría utilizar, no sé, a ver, ¿qué puedo utilizar? Lo que tenga por acá. El punto final de esta intersección de líneas. Pico ahí y me movió el objeto. Fíjense que lo movió, lo sacó, no es que lo copió y lo trasladó, no, lo movió, ¿sí? Es importante esto porque al principio a veces nos confundimos y pensamos que esto en realidad nos está, que el original va a quedar, pero el original no va a quedar, lo va a mover, ¿sí?
Eso es si tenemos una referencia a un objeto. Si no, si le damos una distancia, vamos a realizar el comando, leo la línea de comando, selecciono lo que quiero, como le digo ya está, con un enter, leo abajo, precise desde dónde lo va a mover, es decir, desde el punto final. Acá puedo poner una distancia y activar el F8. En general se utiliza mucho el F8 para que el movimiento sea en las ortogonales. Y dándole la dirección con el mouse le voy a decir hacia dónde, izquierda, derecha, arriba, abajo. En este caso me voy a ir para abajo y le voy a poner una distancia de 3 metros, 3 y enter, ¿sí? Y ahí lo movió exactamente 3 metros desde donde estaba, ¿okay? Es un comando muy sencillo, pero la verdad es que se utiliza mucho. Y obviamente las selecciones que hagamos de todo esto pueden ser infinitas. O sea, yo puedo mover muchas cosas de una sola vez, ¿sí? Pero tengan en cuenta que lo que mueven se cambia de lugar. No les va a quedar ningún original en donde estén. Si ustedes quieren que quede el original, el comando que tienen que utilizar es el copy, ¿sí? Acuérdense que es este que está acá abajo, que se llama copiar o copy. Funciona muy parecido. Vamos a picar, vamos a ver abajo, seleccionen los objetos. Voy a seleccionar estas dos hojas. Ya está así, como le digo sí, con un enter. Leo abajo y ven, me vuelve a pedir un punto base. Le voy a decir que puede ser cualquier lugar o un punto específico, ¿sí? Pico acá, yo ahora estoy eligiendo cualquier lugar y leo abajo y me dice especifique el segundo punto. Pico, el comando se queda enganchado y podría seguir haciendo copias indicándole otros puntos en el dibujo, ¿sí? Pico acá y me hago 3 copias en 3 lugares diferentes para salir del comando escape. Pero fíjense que los originales quedan. O sea, el funcionamiento del comando es muy parecido, mover que copiar, pero obviamente el que mueve no me va a dejar los originales, ¿sí? Bueno, vamos a borrar esto. Bien. Girar, lo mismo, ¿sí? Es un comando bastante útil. Vamos a buscar un objeto que tengamos. El comando girar o rotar está en la segunda columna, el primero, en esta versión de AutoCAD. Pico, leo en la línea de comandos y otra vez, lo primero que me pide que seleccione son los objetos que quiero rotar. En este caso voy a seleccionar todo, como le digo que ya está, con un enter. Y fíjense, es la misma pregunta, especifique el punto base. Esto quiere decir desde dónde voy a rotar, ¿sí? Pues estoy en el comando rotar. Voy a decir que quiero rotar desde el centro geométrico de este cuadrado, ¿sí? Acuerden el centro geométrico. Si quieren que esté activado, tienen que ir al seteo, o sea, control botón derecho del mouse, va a aparecer esta ventanita y tiene que estar activado este OSNAP que se llama centro geométrico, ¿okay? Si no, no se los va a tomar. Bien, le digo que es desde el punto base, desde el centro geométrico, y ahí empieza a rotarlo. Si yo muevo el mouse, voy a poder rotar a izquierda, a derecha. Esto sería, digamos, sin ningún ángulo. Pero si yo leo la línea de comandos, lo que me está pidiendo es un ángulo. En este caso puedo determinar el ángulo moviendo el mouse o escribir el ángulo. Y acá es importante si lo escribo positivo o negativo. El original está así, ¿sí? Ahora yo voy a escribir, fíjense que al final entre paréntesis dice 0, voy a escribir 45, que son 45 grados, y le voy a dar enter, ¿sí? Fíjense
dónde quedaron o cómo quedó el dibujo. Vamos a hacer otra copia y le vamos a dar otro ángulo. Vamos al comando girar o rotar, leo abajo, seleccioné los objetos, seleccioné todo esto, ya está, así como le digo que sí, con un enter. Vuelvo a leer abajo, indique el punto base. El punto base va a ser el centro geométrico, pico, ¿sí? Fíjense que entre paréntesis dice 45, que fue lo último que hice, o sea que tiene memoria este comando. Lo voy a escribir menos 45 y a ver qué pasa, ¿sí? Fíjense que el resultado es distinto, ¿sí? Este lo hicimos con un ángulo de 45 y este con un ángulo de menos 45, ¿sí? Es importante en este comando el símbolo positivo o negativo que tenga nuestro ángulo, ¿sí? Me traigo el original y lo voy a hacer a mano. Entonces, en el primero, nosotros tomamos el punto base, esto estaba así, en esta posición, y le dijimos 45. Lo que hicimos es decirle al AutoCAD 45 grados, y el AutoCAD, si no ponemos el menos, lo que entiende es que esto va a ser 45 grados así, ¿sí? En el sentido antihorario. En cambio, si escribimos menos 45, lo que va a hacer es un ángulo a 45, pero para abajo, ¿sí? Por eso es menos 45. Y el resultado obviamente es diferente. Si tuviésemos solamente el cuadrado no nos daríamos cuenta, porque el resultado a la vista sería el mismo, ¿sí? A ver, por ejemplo, si yo tomo este cuadrado y le doy una rotación de 45, el resultado es este, ¿sí? Hay una rotación de 45. Ahora voy a tomar el mismo cuadrado, pero le voy a dar una rotación de menos 45. El resultado aparentemente es el mismo, ¿no? Pero en realidad, si nosotros, esto porque es un cuadrado y por ahí no nos importa que no nos influye en lo que queremos hacer si el giro es hacia un lado o es hacia el otro, pero en determinadas situaciones eso sí nos importa, ¿sí? Vamos a hacerlo de alguna manera un poco más gráfica para que vamos a asignar un color diferente a cada línea. Amarillo, violeta y un azul, ¿sí? Una copia. Entonces, si al primero le digo que lo rote 45 grados, el resultado es este. Si le digo que lo rote menos 45 grados, el resultado es este, ¿sí? Fíjense dónde quedó el azul con respecto al otro azul y el violeta con respecto al otro violeta, ¿sí? Si bien el resultado en la forma, cuando tenemos un solo color o cuando es una forma sencilla, parece que es el mismo, en realidad no es el mismo. Y hay que tenerlo en cuenta a veces esto, ¿sí? Obviamente todo depende de las situaciones que nos toque dibujar. Bien, ¿alguna pregunta de este comando? ¿Sigo? No, Ok, sí, está clarito. perfecto. Acuérdense, Profe, disculpe. sí, decime. Eh,
El OSNAP, ¿cuál teníamos que elegir? Yo elegí para cualquier figura geométrica, Sí, si vos querés encontrar el centro, por ejemplo, un cuadrado, ¿no? Pones control, o sea, la tecla control o shift, depende de tu teclado, botón derecho del mouse y te vas al seteo de los OSNAP, que es el último de la lista. sí, Y sí, eso el que sí. tiene que estar activo es el centro geométrico, que es Ok. este, ¿sí? Centro. Listo, gracias, profe. ¿Listo? Bien. Acordate que esto funciona para las figuras que están hechas o con polilínea o con el comando polígono, ¿sí? Si esto está hecho con líneas, como hice estos cuadrados, yo quisiese mover o dibujar algo desde el centro de este cuadrado, no me lo va a tomar. Ah, ok. Apagar el micro. Gracias. No me lo va a tomar. ¿Por qué? Porque son líneas. ¿Alguien más tiene el micrófono abierto? Ahí está. Bien, buenísimo. Si la entidad está hecha con líneas o con entidades separadas, o pueden ser círculos separados, lo que sea, no funciona el centro geométrico de los OSNAP. O sea, si yo quisiese dibujar una línea desde el centro geométrico de esto, no me lo va a dar, me va a dar el punto final, los cercanos, los medios, pero el geométrico no. En cambio, si es una polilínea o un polígono, me lo da. Es ese asterisco blanco que aparece en el medio, ¿sí? Entonces, si aparece el centro geométrico, desde ahí podría dibujar mi línea. En estos casos no. Pero, y acá va un tip, anótenlo por ahí en sus cuadernos, si yo quiero dibujar una línea desde el centro de una figura regular, ojo, una figura regular, o sea, no una figura que no sea... ¿cómo me explico mejor? Explícate mejor, por favor. Yo quiero hacerlo de una figura que no es regular, una figura que no es regular podría ser una figura como esta, ¿sí? Esta figura no es regular. Un cuadrado es una figura regular. Entonces, regular quiere decir que desde el centro de la figura hacia cualquiera de sus puntos medios, de sus aristas, tiene la misma distancia. Yo quiero dibujar una línea desde el centro de este cuadrado, no me lo toma, fíjense que este sí, porque está hecho con polilínea o con polígono, pero este no porque son entidades separadas. Pueden buscar el punto medio entre dos puntos con los OSNAP. Y es así, control, botón derecho del mouse, aparecen todos los OSNAP y hay uno que se llama punto medio entre dos puntos, ¿sí? Entonces, pican ahí, leo abajo y me pide el primer punto. El primer punto le voy a decir que va a ser este. Leo abajo, me dice, ¿cuál es el segundo punto? Este, y automáticamente me busca el punto medio entre esos dos puntos. Este OSNAP está bueno. Yo no lo tengo activo porque se usa muy pocas veces, pero a veces es muy útil, ¿sí? Entonces, con este OSNAP puedo dibujar desde el centro una figura que esté dibujada con entidades separadas, pero encontrando el centro. Sin utilizar el centro geométrico, ¿sí? Fíjense que esta figura que dibujé antes, que sí está hecha con una polilínea, si yo quiero dibujar una línea desde el centro geométrico, sí me lo toma, ¿sí? Aunque sea amorfa o aunque no sea regular. Pero este centro geométrico lo calcula el programa. No es la distancia media entre, eh, entre entre dos puntos que yo pueda definir. Por eso este OSNAP de punto medio entre dos puntos no me funciona, ¿sí? Porque este centro geométrico lo busca el programa haciendo cuentas.
viendo cuál es el promedio de las distancias medias al centro de esta figura, en fin. Nada, geometría. ¿Alguna pregunta? No. Seguimos. Vamos, que es lunes. Algo más de giro. Bueno. Escala lo vimos el otro día. Acuérdense que no es la escala gráfica, sino es cambiarle el tamaño de un objeto. Vamos a ver, si es nuevo, estirar. Fíjense que en el apunte lo que van a encontrar es una figura que podría ser, no sé, imaginen una percha puesta en una pared, un pasamanos, no sé, una figura. Que a la izquierda tiene un largo y a la derecha tiene otro. O sea que cambia su largo, ¿sí? Están como en todos los comandos escritos, los pasos a seguir. Así que lean, si no se acuerdan. Bueno, vamos a verlo en el AutoCAD. Vamos a copiar esto. Quiero ver si en la cuenta está. Bueno, el comando se llama stretch en inglés. Está en la primera columna, en tercero, ¿sí? Como todos los comandos, y va a dar la explicación y un preview. Fíjense que acá hay una figura que se estira hacia la derecha, que es la parte roja. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, pico en el comando, leo abajo, seleccione los objetos. Como casi todos los comandos que vimos, tenemos que primero seleccionar los objetos. Pero esto, ustedes piensen que tienen que seleccionar la parte que quieren estirar. O sea, si ustedes hacen una selección completa, ¿sí? Le sigue preguntando, selecciona objetos, ya está. Como le digo que ya está, con un enter. Bien. Leo abajo otra vez. Dice que especifique el punto, que es de donde voy a alargar el objeto. O sea, me está pidiendo un punto como en otros comandos, ¿no? Desde donde voy a aplicar el comando. Le pico cualquier punto de mi lugar de trabajo, pico, y ahora me dice cuál es el segundo punto. Yo le voy a decir que el segundo punto es acá. ¿Qué hizo? ¿Lo estiró? No. ¿No es cierto? Estamos seguros de que no lo estiró, ¿no? Hola. No, no lo estiró. No lo estiró. Bien. ¿Por qué no lo estiró? Porque a este comando hay que decirle qué parte quiero que estires. Entonces, vamos de vuelta al comando. Pico. Leo. Seleccione los objetos. Lo que tengo que seleccionar es la parte que quiero estirar. Entonces, en este caso le voy a decir que quiero estirar y voy a hacer una ventana, esta parte, ¿sí? La vertical, la línea de arriba y la línea de abajo. Leo abajo. Selecciono que ya está, sí, como le digo ya está, con un enter. Ahora me dice, especifique un punto desde donde va a aplicar este estiramiento. Bueno, desde acá. Y muevo el mouse. Y fíjense que ahí sí lo empiezo a estirar. Si leo la línea de comandos, me dice especifique el segundo punto. Bueno, el segundo punto va a ser acá. Leo abajo, desapareció el comando, o sea que no se queda enganchado, ¿sí? Y hizo lo que yo quería hacer, estirar mi objeto. Ahora, fíjense, si yo vamos de vuelta al comando, selecciono objeto, voy a seleccionar solamente la vertical y la horizontal, esta esquina. Leo abajo, selecciono, ya está, sí, como le digo que sí, con un enter. Leo abajo, especifique el primer punto. El primer punto va a ser este. Leo abajo, especifique el segundo punto. Puedo decir que es este, le puedo decir que es este. Supongo que tengo el F8 activo para formar con las ortogonales. Me voy a decir que es este. ¿Sí? Entonces, lo más importante de este comando es la selección. ¿Sí? ¿Cómo selecciono? Tengo que seleccionar lo que quiero que estire. ¿Ok?
Y lo más recomendable es que esa selección sea con ventana, ¿sí? Que no sea picando. ¿Se puede hacer picando? Sí, pero es mucho más aconsejable hacerlo siempre con una ventana. ¿Por qué? Porque es más gráfico. Yo le estoy viendo qué es lo que quiero que estire. Como todos los comandos, cuando me pide un punto y otro punto, yo puedo utilizar una referencia objeto, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos al comando, leo abajo, selecciono los objetos. Bueno, quiero estirar este objeto de la parte derecha. Por eso hice esta selección, ¿sí? Una cosa que les tenía que comentar. Si ustedes, por ejemplo, imaginen que acá está el eje de esta figura, en este imaginario, siempre que hagan la selección, si ustedes quieren estirar el lado derecho, por ejemplo, que la selección no pase el medio, ¿sí? Vamos a hacer pasar el medio, pico, leo abajo, especifique, selecciono, ya está, le doy un enter, pico y arrastro, ¿sí? Ahí me lo tomó, pero a veces, si yo me paso del medio, ¿sí? Puede ser que me lo mueva y que no lo estire, porque es demasiado, ¿sí? Entonces es importante, en este caso la figura es regular, no lo va a hacer, pero en algunos otros casos puede ser que si me acerco o me paso del punto medio, no tenga el resultado que quiero. Por eso es importante que la selección siempre sea lo más cercano a lo que quiero estirar, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, el ejemplo siguiente era con una referencia a objeto. Selecciono el comando, selecciono objetos, bien, esta parte del objeto. Ya está así, como les digo, así, con un enter. Digo abajo, especifica el primer punto. Yo le puedo dar cualquier punto de cualquier otra entidad como el primer punto. Le voy a decir que quiero estirar desde acá. Leo abajo, especifica el segundo punto hasta acá, ¿sí? Hay que tener cuidado porque pueden pasar estas cosas, ¿sí? De que me lo subió y yo no quería que lo suba, quería que sea horizontal. Entonces, cuando tomo esas referencias de objetos, hay que tener un poquito de cuidado. Vamos a hacerlo de vuelta. Es una sutileza con el mouse, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Este es el primer punto y yo quiero que sea el segundo punto. Si me voy al endpoint, me lo va a levantar, pero si yo bajo, fíjense que aparece una crucecita abajo y dice perpendicular en la ayuda esta que nos da. Si yo pico ahí, o sea, en esa situación, no importa si tiene que aparecer esa cruz blanca ahí abajo, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo haga horizontal. Si yo pico acá, el resultado va a ser como lo hizo la primera vez. Pero si bajo un poquito el mouse y espero que aparezca en la X y pico, lo va a estirar en horizontal, ¿sí? Entonces, nada, tener un poco de cuidado, qué es lo que uso de referencia cuando defino la distancia de alargue. Y por último, la distancia. O sea, yo le puedo decir que lo alargue una determinada distancia. Yo sé que esto mide 50 por 50, ¿sí? Entonces podría decirle que quiero que el comando seleccione, voy a seleccionar ahora el otro lado, ¿sí? Pico, y me sigue pidiendo que seleccione, ya está, como le digo que está, con un enter, leo, especifica el punto desde donde quiere estirarlo, voy a decir el punto final de la propia figura, pico, y ahora me pregunta el segundo punto. Si yo lo quiero agrandar y quiero que el total o sea, el resultado sea un rectángulo de 1 metro por 50, acá tengo que escribir 1 y darle, punto 5 y darle enter, ¿sí? Porque yo ya sé que mide 50. Es decir, si lo estiro 50 centímetros más, esto va a terminar teniendo 1 metro por 50. ¿Sí?
Entonces puedo decirle la distancia, como en todos los comandos, de 3 maneras diferentes. Un punto cualquiera en el espacio, una referencia a un objeto o con una distancia en específica. ¿Okay? Bien. Recuerden que si por ejemplo ustedes quieren estirar un objeto, cualquiera sea, bueno, cualquiera no, pero la mayoría, también pueden sin utilizar este comando, pueden seleccionar el objeto y tomarlo de alguno de sus puntos principales, por ejemplo el punto final, y estirarlo al punto 50 para deformarlo, ¿sí? En este caso estoy estirando los objetos, pero no estoy utilizando el comando stretch. ¿Okay? El resultado obviamente es el mismo. Es otra manera. Supongan que quiero hacerlo sin utilizar el comando estirar, lo que hicimos recién. Selecciono el objeto, pico, arrastro, le pongo punto 50. Tendría que ir al otro punto, picar en la intersección y volverla a poner punto 50. ¿Sí? Lo puedo hacer así también. No utilicé el comando alargar, pero bueno, es otra forma de estirar objetos. Sin utilizar el comando, pero obviamente con más pasos. Vamos a hacer uno de los ejemplos que estaban ahí. Y el tema de la selección, de lo importante de la selección. Un círculo. Bueno, suponga que yo quiero, son dos figuras diferentes, y quiero a la de abajo alargarla y que en ese mismo paso se lleve también el círculo, ¿sí? Todo depende de la selección. Vamos al comando estirar, de abajo, seleccione los objetos. Si yo solamente selecciono la línea verde vertical y las dos horizontales y no toco el círculo, el resultado va a ser este. Ahora, si yo en vez de hacer eso en la selección incluyo el círculo, ¿sí? El resultado va a ser este también. ¿Por qué? Porque no lo incluí completamente, ¿sí? Para que se mueva, ¿sí? Para que me lo lleve con el comando, el círculo tiene que estar completamente adentro de la selección. ¿Ok? ¿Se entiende? Si ustedes no seleccionan todo el círculo, no se lo lleva. Vamos a probar, vamos a dibujar la línea imaginaria del eje vertical del círculo. Se pone un color diferente solo para mostrar el eje. Y vamos a ver cuándo se lo lleva. Ya dijimos que en esta posición, obviamente si no lo toco, no se lo lleva. Bien, primer paso. Otra vez. Vamos a seleccionar pasando el eje. Ahí ya se lo lleva, ¿sí? Entonces, a veces es sutil cuánto tengo que pasarme o no pasarme. La recomendación es que si me quiero llevar algo sin modificarlo, pero cambiándolo de posición con el alargue,
hacer la selección completa del objeto, ¿sí? Eso me asegura que se lo va a llevar del otro lado. Bien. Hay que tener cuidado con estas cosas porque, por ejemplo, en el círculo no tenemos problema, pero si tuviésemos un cuadrado, es otra cosa. Bien. Si hago la selección, supongamos pasando del eje, pico, de arrastro, no se lo lleva, lo deforma. En este caso sí o sí lo tengo que agarrar con la selección completa, la figura completa, para que lo traslade con el alargue, ¿sí? Nada, pequeñas sutilezas de la selección, pero hay que tener en cuenta para obtener el resultado que uno quiere. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? No. Bien. Bien, acá hay un comando que se llama partir o break. Este me parece que cambia según las versiones del AutoCAD. Vamos a ver si tiene el AutoCAD, vayan acompañándome. El comando break no está a la vista, tienen que picar al lado de modify, aparecen más comandos de edición y es este rectángulo que está abierto, ¿sí? Como todos los comandos, les da la explicación y el preview. Y lo que tenemos que definir es el punto 1 y el punto 2, que es el lugar donde vamos a partir una entidad, ¿sí? Entonces pico, leo. Primero lo que me dice es que seleccione el objeto. Bueno, voy a picar el objeto para seleccionarlo. Y desde donde piqué, perdón, va a empezar a partirlo, ¿sí? Entonces me está pidiendo que especifique el segundo punto. Y pues ese segundo punto puede ser a lo largo de toda mi figura, ¿ok? Bien. Hasta cierto límite, porque fíjense que no me deja para la derecha. Entonces, pero a lo largo de toda la figura yo lo podría cortar, ¿sí? O sea que necesito definir esos dos puntos. Podría aplicárselo otra vez a la misma figura, porque esta figura ya cambió, en vez de ser cerrada es abierta. Vamos a ver qué pasa si se lo vuelvo a aplicar. Leo abajo, selecciono el objeto, le voy a decir que quiero cortar desde acá hasta, y leo abajo, me pide el segundo punto hasta acá, ¿sí? Pero fíjense, si yo selecciono esto, ahora esto es una entidad y esto es otra, ¿ok? La partí en dos, entonces son dos entidades. No es que cuando parto una entidad sigue siendo la misma, ¿ok? Ahora ya son dos entidades distintas y puedo hacer, o sea, lo que le aplique, obviamente, va a ser distinto para las dos, ¿sí? ¿Alguno lo hizo con una versión más nueva? ¿No? No lo usé yo ese comando. Bueno, No. no Pero tienen. ahora que lo mostraste, justo me abrió una idea para hacer justamente algo en lo que mandaste a hacer del objeto, ¿no? Ujú. Que bueno, no le encontraba la vuelta y digo, con este ahora lo voy a solucionar, parece. Bien. En algunas versiones del Yo tengo AutoCAD. la versión 2017 y ahí se puede. ¿Vos decís más nueva? Sí, porque ahora en esta versión, ¿sí? Cuando me pides que seleccione el objeto, toma como primer punto el lugar donde pico. Miren, si yo le digo, voy al comando partir, leo abajo y me dice seleccione los objetos. Yo no me deja hacer ventanas, ¿ven? Yo quiero hacer una ventana acá o una ventana acá, no me deja.
sí me deja picar arriba de la entidad, pero cuando pico en la entidad, ese punto donde pico ya lo define como primer punto. Entonces pico y ven que se empieza a abrir, ¿sí? Pero, entre paréntesis, en esta, después de seleccionar el objeto, dice, entre paréntesis, primer punto. Si activo esta opción, con la F, le doy Enter, me va a permitir elegir cualquier otro punto, ¿sí? O sea que el primer paso era para seleccionarlo, pero por default, ese primer paso es el primer punto. ¿Se entiende? Si yo activo la opción especificar el primer punto, puedo elegir cualquier punto que no sea el que utilicé para seleccionar el objeto. Podría decirle que quiero partir de acá hasta acá. ¿En qué cambia esto? En lo siguiente. Si ustedes tienen, esto en realidad es importante para hacer particiones exactas. ¿Por qué? Porque si yo tengo este dibujo, yo quiero partir exactamente esta parte, por la razón que sea, porque necesito partirlo justo por ahí. Si yo lo utilizo de la forma tradicional, o sea, voy al comando break, leo abajo, selecciono los objetos y pico en cualquier lado, ¿sí? O quiero picar en la intersección, no me deja, ¿ven? No aparece el símbolo de intersección, solamente me deja seleccionar picando el objeto. Entonces, voy a seleccionarlo acá, pico, ¿qué pasa? Lo empieza a partir desde ahí, pero yo no quiero partirlo desde ahí, yo quiero partir solamente este pedacito. Entonces, lo que tengo que hacer es activar esa opción que dice First Point con la letra F, le doy Enter. Deja de ser ese punto el lugar donde empieza a partir y ahora me pregunta otra vez, ¿cuál es el primer punto para partir el objeto? Entonces acá sí me permite definir ese punto, le puedo decir que es la intersección, esta intersección, pico acá, leo abajo cuál es el segundo punto, le digo que es esta intersección. ¿Sí? Y ahí sí lo puedo partir, donde yo quiero. Entonces, es importante eso, ¿por qué? Porque por defecto, por eso le decía, si alguien tiene versiones más nuevas del AutoCAD, esto ya está resuelto. ¿Sí? Yo tengo la 2021, como vimos la otra vez. Debería estar entonces, si vos. Bueno, hay que fijarse si en las nuevas versiones cómo funciona este comando, Lo voy a que probar. está como mejorado en otras versiones. Porque si no, acuérdense, todo pasa por la selección. Este comando solo me permite seleccionar picando arriba del objeto. Pico. Y además, perdón, pico. Y ese punto es el que me toma como primer punto y después ya me pregunta por el segundo. ¿Sí? Después es este. Pero me quita toda la precisión, pues yo si quisiese que fuese un punto en especial, particular, porque yo me di algo y tiene que ser justo, empezar, no sé, acá Ahí lo probé. y terminar acá, no, si no activo la función, la opción de primer punto, no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, selecciono el objeto y va a empezar a partirlo, pero yo no lo quiero partir así, lo quiero partir de acá hasta acá. Entonces lo que tengo que hacer es activar la función del primer punto con la letra F. Pareciera que se deselecciona, pero en realidad está seleccionado, porque yo no le voy a poder aplicar esto a ningún otro objeto que no sea este, ¿sí? Entonces voy a decir que el primer punto va a ser esta intersección hasta esta intersección. ¿Sí? Entonces ahí lo parto exactamente donde yo quiero. ¿Ok? Bien.
Vamos a hacer, bueno, en el apunte tienen un ejemplo de un círculo. No le noté nada distinto a lo que explicaste. O sea, acá lo Ok, probé recién. es lo mismo. Por lo menos me hizo lo mismo que te hizo a vos, de los dos casos, usando la letra F también de first. Sí. Siempre tenés que activar entonces el primer punto. Ok, Sí, sí. bien. Con la intersección que tenía justo ahí en donde estaba. Sí. Bien, vamos a otra vez hacer esto, pero con un círculo. Entonces, ¿qué es lo que quiero cortar? Quiero cortar esto. Fíjense de dónde me empiezo a tomar el corte. Pero en realidad yo lo que quiero cortar es desde acá hasta acá. Entonces tengo que activar la opción de primer punto con la F, Enter, y ahí sí le digo desde acá hasta acá. Pero fíjense que es importante cómo se lo digo. Entonces, el sentido en que yo voy a hacer esto, en que voy a nombrar los puntos. Yo nombré como primer punto el de arriba y no me da el resultado que yo quiero. Fíjense, me va a dejar la parte de abajo con la parte de arriba. Entonces, es importante, como en todos los comandos, qué es lo que nombro primero y qué es lo que nombro después. Me va a dar un resultado diferente. Entonces, pico acá, me empiezo a hacer este corte no lo quiero, activo el punto, el primer punto. Ahora selecciono el punto de abajo y el siguiente, el segundo punto, pico ahí. Y si es el resultado que yo quería. ¿Sí? Entonces, a veces esto es una cuestión de probar y probar hasta que el resultado sea el que yo quiero. ¿Sí? El Pac-Man. Es un Pac-Man. Te hizo el Pac-Man. Ahora lo vamos a hacer. Ahí está. Falta que coma nada más. Bueno, Sí, grande el título. Muy bueno. seguimos. Unir. ¿Sí? Este comando sirve para, obviamente, unir objetos, pero le cambia una propiedad. Porque, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una línea horizontal y una vertical, selecciono una línea, es una entidad independiente de la línea vertical, ¿no? Son dos entidades diferentes. Si yo hiciese esto con polilínea, esto es una sola entidad, ¿ok? No necesito unirlas, ya están unidas, pero a veces tengo algún interés de que estas dos líneas, por alguna razón las dibujé separadas, quiero que en algún momento sean una sola entidad. Y para eso uso el comando este que se llama unir, ¿sí? Que está por acá. Acá, joint en inglés, ¿sí? Y hace esto que les acabo de comentar. Tengo que seleccionar un objeto y después otro, y el resultado final es que termina siendo uno solo. Entonces, pico, leo, que seleccione el objeto que deseo unir, que seleccione el objeto que deseo unir, o sea, que seleccione el objeto que deseo unir así hasta el infinito. Entonces, cuando termino de definir qué es lo que quiero unir, le doy un enter. Llego la línea de comando, desapareció, pero si yo selecciono esto, ahora es una sola entidad. ¿Ok? ¿Qué pasó con esto? Que le cambió una propiedad. ¿Levantó la mano alguien? ¿No? Gustavo e Inés hizo una pregunta en el chat. Ok, gracias. Inés. Porque, por esto que decíamos, Inés, cuando vos seleccionás el objeto, te toma automáticamente ese punto como el primer punto de corte y te pide, si les da línea de comandos, el segundo punto hasta donde vas a cortar el objeto.
Para que esto no suceda, fíjate que apenas terminas de seleccionar, te aparece entre paréntesis la opción de primer punto, o first point. Tenés que activar esa opción con la F, si es que lo tenés en inglés, y ahí el objeto va a aparecer que deja de estar seleccionado, pero está seleccionado igual, y te permite definir el primer punto donde vos quieras y el segundo punto donde vos quieras. Creo que es eso, y si no, compartí pantalla y vemos qué es lo que pasa. Ok, bueno, volvemos a nuestro path. Les decía, yo había dibujado esto con líneas separadas, esto es una entidad, esta es otra, y esto es una polilínea porque es uno solo, ¿sí? Entonces, cuando se acuerdan que las entidades tienen propiedades, ¿sí? Por ejemplo, la línea tiene un largo, puede tener un grosor, como habíamos hecho en algún momento, puede ser una polilínea y ya no es una línea. Cuando nosotros aplicamos el unir, ¿sí? Que es esta función, que es simplemente seleccionar lo que queremos unir y darle un enter, pasa a ser una polilínea. Si yo voy a las propiedades, acá dice polilínea, ¿sí? Eso quiere decir que cambió una propiedad del objeto este comando, ¿sí? Antes esto, si yo tocaba la línea, me decía que era una línea. Incluso si tocaba las dos, que parece que fuese una sola cosa, me va a decir que son dos líneas, ¿sí? Al unir objetos, le estoy cambiando una propiedad. Esto que parece que no es nada, es importante saberlo, tener en cuenta que una vez que aplico esto pasa a ser una sola entidad y que le cambie una propiedad. Esto lo podemos hacer con el Pac-Man, por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué? Para que toda esta figura, menos el círculo, porque el círculo no toca a las otras líneas, se conviertan en una sola entidad. Entonces voy a Joint, Leo, seleccione los objetos. Yo lo podré hacer uno por uno, pero otra forma es seleccionar todo lo que quiera unir, incluido el círculo. Vamos a ver si lo hace o no. Entiendo que no lo va a hacer porque es imposible, pero porque no toca ninguna otra línea. Terminé de seleccionar todo y le doy Enter. Ahora voy a hacer la comprobación. Selecciono un objeto y todo esto es ahora una sola entidad, menos el círculo. ¿Por qué? Porque no estaba tocando a ninguna de las otras entidades. Y si voy a las propiedades, es una polilínea. Ok. Antes de aplicarle esto, las propiedades eran otras. Fíjense, si yo selecciono todo, vamos a ir por partes. Selecciono lo que era el círculo, me va a decir que es un arco, porque dejó de ser un círculo cuando lo corté. Y estas dos son dos líneas. Una vez que le aplico el unir, vamos a ver qué pasa si se lo aplico a estas dos, bueno, estas ya no son líneas, a esta situación de línea vertical con este rectángulo, ¿sí? A ver qué es lo que une. Y le doy enter. Si yo toco esto, me va a decir que es una sola entidad, que es una polilínea, y si yo toco esto, no va a haber unido estas dos, ¿sí? ¿Ok? Estas situaciones no las une. Sí las une cuando es una continuidad, o sea, termina una, empieza otra, termina una, empieza otra. Esto también lo puedo hacer con, por ejemplo, vamos a ver, una línea con un metro y otra línea a continuación de un metro, y vamos a cambiar el color para que se distingan que son dos entidades diferentes, ¿sí? Y vamos a aplicarle el comando, ¿no? Unir, selecciona objeto, quiero unir este con este, ya está, así como le digo que sí, con un enter. Fíjense
que le cambió la propiedad de color a la segunda. No solamente la transformó en una polilínea única, sino, en una única línea, sino que le cambió la propiedad a la segunda línea para poder igualarla, para poder ser una. ¿Sí? O sea que este comando cambia propiedades. Por ahora no nos interesa demasiado por qué o para qué, pero es importante saber que le cambia propiedades. Bien, esto es una línea, ¿sí? No la convirtió en una línea, sino en una polilínea, sino en una línea. Otra cosa a tener en cuenta de este comando. Cuando las líneas tienen diferente dirección, como era en este caso, tenía una horizontal y después tenía una vertical, esta situación la transforma en polilínea. En cambio, cuando las líneas están en una misma línea o en un mismo plano, vamos a hacer 3 o 4, sigue manteniendo la condición de línea. Vamos a ponerle un color y vamos a ponerle otro color. Azul. ¿Sí? Son 4 líneas separadas. ¿Ok? Vamos al comando unir. Y me dice que seleccione los objetos. Este y este. Ya está, así como le digo decir, enter. Ahora todo esto es una sola línea. ¿Sí? Voy a las propiedades y una sola línea. Otra cosa a tener en cuenta, no guarda los puntos importantes de las líneas originales. Como se convierte en una sola línea, tiene principio, fin y punto medio. Antes, cuando eran líneas separadas y tenían características diferentes como el color, cada una de estas tenía inicio, medio y fin. Inicio, medio y fin, inicio, medio y fin, inicio, medio y fin. Cuando aplico el comando, todo esto pasa a ser una sola entidad. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Bueno, este es uno de los comandos donde puede ser que no una cosas que ustedes pretenden unir, que no lo va a poder hacer por cuestiones de estas geométricas. ¿Sí? Habrá que buscar otro comando para unirlos los objetos en uno solo. Bueno, ¿qué más? Unir. Y bueno, Chaflán o chanfer y empalme o fillet. Esto lo habíamos visto con los polígonos, ¿se acuerdan? Que en los polígonos nosotros podíamos definir si eran acá, si tenían chaflán o chanfer o si tenían las aristas redondeadas o como les llama el AutoCAD con fillet. Esto lo pueden hacer con cualquier objeto con los respectivos comandos que a continuación vamos a ver. Si por ejemplo ustedes tienen dos líneas, vamos a hacer varios casos. Vamos a hacer líneas que se pasan, que no se tocan o que se tocan perfecto. ¿Sí? El fillet, que es el borde redondeado, está en la tercera columna, segundo icono. ¿Sí? Lo que hace es justamente redondear las esquinas o los encuentros en general de líneas o polilíneas. Lo que le tenemos que decir es marcarle las líneas que queremos unir con esa forma. Entonces, acuérdense que lo que vamos a definir siempre en el fillet o como no me acuerdo nunca cómo le dicen, o empalme en español, siempre lo que le vamos a definir es un radio, ¿sí? Le vamos a definir un punto que va a estar por acá, el radio de este arco, ¿sí? Ese es el dato que nos va a pedir. En cambio, en el chaflán o chanfer, acuérdense que son dos medidas. La medida en
horizontal y la medida en vertical para producir la ochava. ¿Ok? Acá son medidas en horizontal y en vertical, y en este son radios. Bien. Podemos tener situaciones diferentes. Se tocan, no se tocan o se pasan. Vamos a ver cómo reacciona el programa. File, pico, leo abajo, selecciono el primer objeto, le digo que el primero es este, leo abajo, selecciono el segundo objeto, le digo que es este, y no hizo nada. Y se hizo, el radio era muy chiquito, no hizo nada. File, selecciono el primer objeto. Vamos, bien. Bien, porque no leí la línea. Selecciona el primer objeto, la línea horizontal. Leo abajo la línea de comandos. Acá me pide el segundo objeto o radio, entre paréntesis. Entonces le tengo que activar la función con la R. Entonces, R, Enter, y acá le doy el radio. Le voy a decir que sea de punto 30. Le doy Enter. Ahora me dice que seleccione el segundo y apenas toco la segunda línea ya dibuja ese arco con radio de punto 30. ¿Sí? Ojo, porque esto también se lo podría hacer a la segunda línea, se lo podría hacer a la tercera línea, se lo podría hacer a este objeto que está por acá. ¿Sí? Es importante que es lo que selecciono. No solamente tiene que estar acá cerquita, puede estar lejos. En nuestro ejemplo, las líneas se tocan. Entonces la segunda línea es esta, pico. Luego abajo no tengo más comando, o sea, no tiene memoria, se soltó. Sí tiene memoria de que guarda el radio, vamos a verlo. Otra vez, fillet, seleccione el primer objeto. Le digo que es la línea horizontal, bien. El radio, vamos a activar el radio con la R. Si no lo activo, fíjense que si selecciono la segunda línea, ya directamente lo va a unir con el radio anterior, ¿sí? O sea, tiene esa memoria de que guarda el último radio. Pero yo no quiero unirlo con el mismo radio. Entonces vuelvo a activar la opción de radio con la R, Enter, y acá le cambio un número, le pongo .50, le doy Enter. Y ahora me dice que seleccione la segunda línea. Bueno, la segunda línea va a ser esta, pico. El comando se sale automáticamente. Y va a pasar lo mismo con el tercer caso, ¿sí? File, leo abajo, selecciono el primer punto, en la primera línea, es esta, selecciono la segunda, si toco la segunda, lo va a unir con el último radio que tenía, que era .50. Bueno, está bien, lo acepto porque quiero eso, pico, ¿sí? Y esto obviamente se lo puedo aplicar a todo lo que el programa pueda hacer. Acuérdense que quedó como último .50. Puedo decirle que esta, no sé, lo seleccione con esta figura, pero fíjense que la desarma o con esta, y los resultados no son los mismos, ¿sí? Con esta, y acá el resultado no es el mismo, y además el radio no es 30, pero lo puede hacer, ¿sí? Si ustedes quieren que las uniones sean perfectamente a 90 en un punto específico, vamos a volver a dibujar todas las opciones que teníamos. Se pasaron dos líneas, ¿sí? Aplicarle a este radio 0 no tiene sentido, vamos a hacerlo igual, pero vamos a hacerlo primero en otro. Fillet, quiero unir estas dos líneas, pero ya no con un radio, sino quiero que se unan en un punto único. Entonces, selecciono la primera, leo abajo, activo el radio, le doy Enter, está en .5 que era el último, le doy 0, le doy Enter, no le doy 90, le doy 0, le doy Enter, y me pide que seleccione la segunda línea.
Selecciono la segunda línea y me lo une perfectamente. Esto no tiene sentido hacérselo a este, porque esto ya está unido en un punto. Vamos a ver qué pasa con el último ejemplo. La primera línea y la segunda línea. Y recorta lo que sobraba. ¿Ok? Este comando es súper útil. Se usa mucho. Justo acabo de corregir algo del dibujo de eso, con eso. Que no lo encontraba también, me quedaban las puntas sobresalidas. Y dije, uy, ¿qué pasó? Y acabo de corregirlo con eso. Bien, Bueno, a mí vamos mostrando cosas con estas entidades, se van sacando juguito a los temas. sí, sí. De eso se trata, de ahorrar tiempo, tener más herramientas Sí, disponibles. sí, Bueno, y el chamfer es lo mismo, no es lo mismo, pero chanfa, ¿no? lo que vamos a hacer son ochavas. Acuérdense que las ochavas son estas líneas que aparecen como por acá, Ah, ¿sí? Que son así, y que están definidas, siempre van a estar definidas por dos medidas. La medida en horizontal, o sea, la medida que hay desde este punto hasta este punto, y desde este punto hasta este punto, ¿sí? Estos son los datos que le tengo que dar al programa para que me haga estos chaflanes, ¿sí? Entonces, bien. O sea, yo podría dibujar un chaflán perfectamente. Digo, quiero que sea de 94 por 81, me dibujo una línea auxiliar o pongo una cota y trazo la línea, trazo esta línea y después con el trim recorto, ¿sí? Esa sería una forma y lo hice. Lo que tiene de práctico este comando de chaflán o de chanfar es que no tengo que dibujar ninguna línea auxiliar ni tomar ninguna medida. Con conocer la medida es suficiente. Está junto con el fillet, o sea, tengo que abrirlo. Acá está el chanfar. Vamos a ver qué es lo que nos pregunta. Nos dice que definamos la primera línea. La primera línea va a ser esta. Después nos dice que definamos la segunda. Si le decimos que es esta, va a ser un chanfer, pero en ningún momento le pusimos las distancias, ¿sí? O sea que evidentemente este comando guardó en su memoria el último chanfer que hizo, ¿ok? claro. Entonces, ¿cómo hacemos para darle la distancia? Fíjense que después de seleccionar la primera, nos da una serie de opciones. La primera distancia es la letra D, entonces activo con D, Enter, y me va a pedir la primera distancia. Era punto 30, entre paréntesis. Vamos a ponerle punto 94. Vamos a dar Enter. Nos va a pedir la segunda. En nuestro caso sería punto 81. Y vamos a ver si el orden está bien. Le damos Enter. Ahora sí, nos pide la segunda. Picamos y nos dibuja exactamente la misma línea que habíamos hecho a mano, ¿sí? Ujú. Pero es importante acordarse que primero es la horizontal, después la vertical, ¿ok? Vamos a hacerlo con este ejemplo. Entonces, otra vez, chamfer, leo abajo, selecciono la primera línea, selecciono, leo abajo, selecciono la segunda. Si me paro arriba de la segunda, vuelve a tomar las distancias anteriores. Las tengo que cambiar, como las cambio con D, Enter, me pide la primera distancia, la primera es 1.63, le doy Enter. La segunda distancia es 2.26, le doy Enter. Y ahora sí, me pide que seleccione la segunda. ¿Ok?
Y el último es exactamente igual. Vamos a cambiarle las medidas. La primera, doy enter, activo distancia, doy enter. Las medidas son .64 y .69. Soy seguido, apurado. Leer por apurado, por esas cosas que lo hace. Ahí estamos. Bien. Transfer. Seleccioné la primera línea. Bien. Ahora distancia, la activo con la D. Enter. La primera distancia, .64. Enter. La segunda distancia, .69. Enter. Y ahora sí, la segunda línea. Pico. Y lo dibujo. ¿Sí? Bien. Hay que tener cuidado en algunas cosas. Vamos a ver. Chamfer. Seleccione la primera línea. Esta. Supongamos que quiero mantener las últimas distancias que había escrito, eran 64 y 69. Pero en vez de seleccionar acá abajo, selecciona acá arriba. Lo hace al revés. Entonces hay que tener cuidado dónde pico, o sea, para si pico para un lado o pico para el otro, el resultado va a ser diferente. ¿Ok? El AutoCAD no se equivoca, nos equivocamos nosotros. Una cosa es esto, otra cosa es esto. ¿Sí? Bien. Me parece que por ahora sí, porque nos quedan solamente los arrayos. Bueno, estamos a 3 comandos de terminar la unidad 5. Les voy a alargar para la clase que viene el siguiente ejercicio. Acá me preguntaba si es el comando join. El comando join es otro, el comando diferente del break. Uno corta y el otro une. Bueno, les voy a mostrar el ejercicio que les voy a dar, que les voy a subir al Classroom, ¿sí? Como siempre va a ser la ficha. Van a tener que utilizar los comandos que dice al costado de cada número de dibujo, ¿sí? Van a tener que, por ejemplo, dibujar los círculos y el cuadrado, ¿sí? Van a tener que dibujar un círculo de 45 radios, otro de 30 y un cuadrado. Y después con el comando copiar, ubicar esos círculos en las líneas teniendo como resultado los punteados en rojo. No es que tiene que quedar en rojo y no es que tienen que aparecer estos símbolos. Estos son los símbolos de los OSNAP para que ustedes tengan referencia de dónde lo tienen que poner, nada más, ¿sí? Y bueno, y acá tienen la medida del cuadrado que es de unos 50 por 50. En el siguiente van a tener que dibujar la escalera, fíjense, con polilínea, o sea, esto tiene que ser una polilínea. El eje puede ser imaginario o no. En este caso, utilizando el punto final de la polilínea, pueden perfectamente definir el eje y aplicarle la simetría. Y después de aplicarle la simetría en vertical, o sea, obteniendo este resultado, tienen que aplicarla en horizontal para obtener la cruz entera, ¿sí? Acuérdense que el punteado es el resultado final. Van a tener que dibujar la polilínea que está acá en verde con las distancias que están ahí y aplicarle el desfase con estas medidas de desfase. Van a tener otra de alargar, van a tener que dibujar esto, ¿sí? Acá falta un paso que les voy a agregar porque en este sí quiero que esté esto como un dibujo y esto como el resultado, ¿ok? O sea que en el resultado final, a diferencia de todos los demás, lo que van a tener que tener son dos dibujos. Bueno,
en base a este dibujo que, si se fijan, va a ser el mismo que este, o sea que podrían hacer una copia en vez de dibujarlo todo, aplicando recortar, tienen que llegar a esta figura. En este van a bailar un poco. A partir de esta figura, que ya la tienen dibujada acá, que podrían dibujarla o copiarla de nuevo, tienen que intentar llegar a estas posiciones que parecen que son cualquiera, ¿sí? Pero no son cualquiera. Porque lo que ustedes van a tener es este dibujo y van a tener que seguir o tratar de hacer que los círculos queden en esta posición. Por ejemplo, vamos a ubicar. Fíjense que con respecto a la ubicación del cuadrado, el cuadrado baja hasta el punto medio, ¿sí? Entonces, una operación puede decir, bueno, este círculo, este cuadrado, mantuvieron su posición, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que esto, el círculo y el cuadrado, se movió desde acá hasta el punto medio, ¿sí? Este quedó en el lugar, pero acá me quedó un círculo chiquito y acá me quedó otro círculo chiquito arriba. Entonces hay que empezar a ver de qué manera esto va a ir quedando en estos lugares. Es un poco complejo de entender, pero hay que empezar a buscarle la manera de mover los objetos, porque lo único que van a hacer acá es desplazar, mover, para que queden en estas posiciones, ¿sí? Entonces es un desafío más que nada visual. Ajá, las quiero ver. Bueno, por ejemplo, este círculo va a ser alguno de estos que se movió al centro del cuadrado. Acá en vez de Todo tiene que ser exactamente igual a ese, a a ese esto, dibujo. este dibujito. Sí, señora. Mm. Por ejemplo, este círculo acá no está, hay un círculo chiquito. Bueno, pueden mover este desde el punto medio al punto final. Este, que está acá en la parte izquierda, puede ser el que termine estando en el centro, ¿sí? Y bueno, todo así. Les doy una ayuda. Este con este en realidad son estos. Así y así. Siempre tienen que utilizar los puntos importantes de las entidades, ¿sí? No hay medida, no hay nada. Es toda una cuestión de relación. ¿Ok? Así que bueno, ese es más que nada para pensar. Después acá van a tener que dibujar los dos triángulos de 3 lados, inscripto de radio 40. Hay que repasar esto. Después vamos a corregir si quieren. Y después copiar a 1 metro, a 2 metros y a 3 metros y después girar, ¿sí? O sea que lo que van a hacer va a ser primero dibujar esto como un polígono. Después con el comando copiar van a tener que hacer las 3 copias. Y después con el comando girar, dependiendo de cada figura, van a tener que rotar para obtener el resultado que aparece ahí, ¿sí? El de abajo es igual, pero lo que cambia es desde dónde van a tomar la figura y el ángulo de rotación. ¿Ok? Entonces van a dibujar el triángulo como un polígono y en el primero dice que lo tienen que tomar del vértice inferior, o sea que cuando apliquen el giro lo van a tener que tomar desde acá y después aplicarle el giro con el ángulo que indica la ficha, ¿sí? En el siguiente el ángulo lo van a tomar del mismo lugar pero con otro ángulo. Y en el último lo van a tomar del mismo lugar pero con otro ángulo. O sea que siempre lo van a girar desde acá abajo. ¿Ok? Que es este punto final. Y por último el de la escala.
Primero van a tener que dibujar toda esta figura y después lo van a escalar con un factor de escala 0,50 y con un factor de escala 1,15. Para hacer esto, lo que van a tener que hacer primero es dibujar todo esto. Y fíjense que el segundo paso dice copiar a la izquierda a 1,20 m y a la derecha a 1,90 m. O sea que esto, van a tener que copiar esto a 1,20 m. Se les va a superponer y acá depende de su habilidad para seleccionar lo que tienen que seleccionar y no seleccionar el que tiene que quedar y aplicarle la escala, que en este caso es de factor 0,50. Dios. Escala. Este 90 no tiene que quedar seleccionado. 0,50. ¿Ok? Lo mismo para el otro lado. ¿Sí? Van a copiar esto a 1,90, dice esto, ¿no? Sí, 1,90. Y a esto le tienen que aplicar un factor de escala de 1,5. Pero al final el resultado son 3 dibujos. ¿Ok? Las cotas, como siempre, no tienen que estar si no quieren, son simplemente para que ustedes tengan las medidas para dibujar o para verificar lo que quieran verificar. ¿Ok? ¿Se puso difícil? No, hay que pensar un poco, ¿no? Buenísima, esa es la actitud. Sí, es interesante. Sí. Bueno, ahí se lo subo en un rato y nos vemos el viernes. ¿Sí? Bueno, Bueno, nada, por mi parte nada más. No Bárbaro. se pierdan. Terminen de entregar porque ya tienen que estar entregando 27, ¿era el último? Sí, el 27. El viernes que viene tienen que entregar el de los... ay, no me sale el nombre. polígonos y rectángulos. Polígonos y rectángulos, exactamente. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, gente, que tengan una buena semana y nos vemos el viernes. El viernes, Hasta dale. luego. Hasta luego, Dale, también. Chao. Chao.